Todo empezó con una llamada. Era martes por la noche y estaba solo en el apartamento. Mis padres habían salido de viaje y mi hermana se quedó en la universidad esa semana. A mí no me importaba estar solo, de hecho, lo disfrutaba. No había ruido, podía jugar videojuegos hasta tarde y pedir pizza sin que nadie me dijera nada. Esa noche, estaba echado en el sofá, envuelto en una manta, viendo videos en YouTube. La luz del televisor era la única fuente de iluminación en el salón, y todo estaba en completo silencio, hasta que mi teléfono vibró sobre la mesa. Al principio, pensé que era una notificación cualquiera, pero no. Era una llamada entrante. Miré la pantalla, extrañado. No reconocía el número, era un número privado. Algo me dijo que no contestara, pero la curiosidad fue más fuerte. Deslicé el dedo por la pantalla y llevé el teléfono a mi oído. ¿Hola? Pregunté, esperando escuchar alguna voz conocida. Al otro lado de la línea, solo había silencio. No el tipo de silencio normal, sino uno espeso, como si alguien estuviera allí, escuchando. ¿Hola? Insistí, sintiendo un escalofrío que me recorrió la espalda. De pronto, escuché algo. Era una respiración leve, irregular, como si quien llamaba tuviera miedo. Luego vino un murmullo, débil, como si estuviera susurrando algo que no entendía del todo. Acerqué más el teléfono para escuchar mejor. «Ayúdame», susurró una voz. Sentí que se me helaba la sangre. Lo más aterrador no era lo que había dicho, sino que reconocí la voz al instante, era mi propia voz. Colgué de inmediato, con el corazón latiéndome en los oídos. ¿Qué demonios acababa de pasar? Intenté convencerme de que era una broma, pero nadie tenía mi voz grabada. Y lo que más me inquietó fue la desesperación que transmitía. Era como si esa versión de mí estuviera aterrorizada. Dejé el teléfono sobre la mesa, intentando calmarme. Pasaron unos minutos y empecé a respirar con normalidad. Tal vez había sido una equivocación, una mala conexión, cualquier cosa que no fuera lo que mi mente comenzaba a imaginar. Entonces el teléfono sonó de nuevo. Número privado. Mis manos temblaban cuando lo levanté. Esta vez, no contesté. Lo dejé sonar mientras lo miraba como si fuera una bomba a punto de explotar. Después de 5 tonos, la llamada terminó, y un segundo después, llegó un mensaje de voz. Con el corazón en la garganta, desbloqueé la pantalla y pulsé para escucharlo. Al principio, solo se escuchaba estática, pero después, la misma voz volvió a aparecer. No contestaste, ya vienen. Mi cuerpo se quedó helado. La voz era, sin duda, la mía, pero sonaba más débil, más angustiada. Como si estuviera al borde del colapso. Ya vienen. ¿Quiénes venían? ¿A qué se refería? De pronto, las luces del salón parpadearon. Un crujido sonó en alguna parte de la casa, como si alguien hubiera abierto una puerta. Me levanté del sofá, con la piel erizada, sintiendo que no estaba solo. Recorrí la casa con el móvil en la mano, encendiendo todas las luces a mi paso. Revisé la puerta principal, seguía cerrada con llave. Las ventanas estaban aseguradas también. No había forma de que alguien hubiera entrado, o al menos, eso quería creer. Pero algo no estaba bien. Lo sentía. El aire se había vuelto denso, como si una tormenta se hubiera instalado dentro de mi casa. Los rincones oscuros parecían más profundos, como si estuvieran esperando algo. Regresé al salón y me senté en el sofá, con la respiración agitada. Estaba paranoico, pero ¿cómo no estarlo después de esa llamada? Intenté distraerme con el televisor, pero nada me calmaba. Tenía la sensación de que algo me observaba desde algún lugar que no podía ver. Y entonces, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez contesté de inmediato. ¿Quién eres? Pregunté, con la voz quebrada. Al otro lado, escuché un susurro casi inaudible. ¿No debiste colgar? ¿Qué quieres? Grité, al borde del pánico. La respuesta llegó con un tono bajo, casi como un lamento. Escúchame bien. Ellos ya están aquí. No abras la puerta. No respondas. Si lo haces, no habrá vuelta atrás. Intenté preguntar más, pero la línea se cortó de golpe. Me quedé mirando el teléfono, temblando de pies a cabeza.
El miedo ya no era solo una sensación pasajera, era una certeza. Algo iba a suceder y yo no estaba preparado para ello. Eran las 3 de la madrugada cuando lo escuché. Alguien tocaba la puerta. El sonido fue suave al principio, como si quien estuviera al otro lado no quisiera molestar. Pero después de unos segundos, los golpes se volvieron más insistentes, como si supieran que yo estaba allí y no pensara abrir. Me acerqué despacio, con el corazón a punto de estallar. Pegué la oreja a la madera, esperando escuchar algo más. Y entonces, lo oí. Una voz familiar al otro lado de la puerta. ¿Soy yo? Déjame entrar. Mi garganta se secó. Era mi propia voz. Sé que estás ahí, dijo la voz, en un tono tranquilo y casi amistoso. Por favor, abre la puerta. No tenemos mucho tiempo. Todo mi cuerpo me pedía no hacerlo, pero era aterrador oír mi propia voz desde el otro lado. ¿Qué clase de juego era ese? ¿Quién estaba ahí? Si no abres, será peor para ti, susurró la voz, esta vez más cerca, más insistente. Mi mente corría en todas direcciones. Recordé lo que la voz de la llamada anterior me había dicho, no abras la puerta. Pero, ¿y si todo esto era una pesadilla? ¿Y si abrir la puerta era la única forma de acabar con esta locura? El picaporte se movió ligeramente, como si alguien lo probara desde fuera. El tiempo se me acababa. Por favor, ábreme, insistió la voz, esta vez más baja, casi como un susurro desesperado. Finalmente, tomé una decisión que lamentaría por el resto de mi vida. Abrí la puerta. La puerta se abrió lentamente, revelando un pasillo oscuro. No había nadie allí. O al menos, eso pensé al principio. Pero mientras miraba fijamente al vacío, lo vi. Al final del pasillo, una figura empezó a moverse. Era yo. O al menos, algo que se veía exactamente como yo. Una versión distorsionada, con la piel pálida, los ojos hundidos y una sonrisa antinatural que me heló la sangre. Sabía que abrirías, dijo con una voz idéntica a la mía, pero llena de malicia. Intenté cerrar la puerta de golpe, pero fue demasiado tarde. La cosa ya estaba dentro. Retrocedí, pero la criatura avanzaba lentamente, imitando mis gestos, como si estuviera disfrutando del miedo en mis ojos. Cada paso que daba me sentía más débil, como si algo me estuviera drenando por dentro. ¿Qué eres? Logré murmurar, apenas sin voz. La cosa se acercó lo suficiente para que pudiera ver su sonrisa, que se estiraba demasiado, casi hasta las orejas. Soy tú, respondió. O al menos, lo que serás pronto. Y entonces, lo comprendí. Había respondido la llamada equivocada. Había abierto la puerta no solo a mi casa, sino a una versión oscura de mí mismo, algo que había estado esperando pacientemente para tomar mi lugar. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Era como si cada segundo que pasaba esa cosa se hiciera más fuerte, y yo más débil. No luches, será más fácil así, susurró, inclinándose hacia mí. Su mano fría se posó sobre mi hombro, y en ese instante supe que no había escape. Sentí como mi conciencia se desvanecía, arrastrada hacia una oscuridad sin fondo. Yo ya no estaba solo en mi cuerpo. Desperté al día siguiente, pero algo estaba mal. El reflejo en el espejo no me devolvía la mirada. Ahora soy solo una sombra atrapada, viendo cómo él vive mi vida. Y lo peor es que sé que pronto, él buscará a alguien más. Tal vez te llame a ti. Y cuando lo haga, no contestes.